El tiempo. La idea del tiempo siempre ha sido algo paradigmática para los humanos. Como concepto, siempre hemos sabido que es una cuestión abstracta, aunque sus efectos sean materiales. Efectos que toman diferentes formas, algunas veces alegría, algunas veces dolor y otras olvido. Hoy en día, el tiempo está atrapado en nuestra mente racional en forma de segundos, minutos, horas, días, semanas, años. Un número finito que somos capaces de determinar. Y la sociedad entera se organiza alrededor de esas formas del tiempo. Pero ha sido siempre así. Desde los albores de la humanidad hasta los acontecimientos del siglo XX, el tiempo tuvo una lógica. Hoy todo ha cambiado. Stefan Zweig fue un escritor y un gran hombre de su tiempo. Vivió los momentos más convulsos del siglo XX. Nació en 1881 en Austria y se suicidó en 1942 en Brasil. Sus escritos han pasado a la posteridad como uno de los más conscientes y lúcidos, capaz de ver más allá de su tiempo, más allá de esas formas racionales del tiempo. Un pensador suele romper las barreras del tiempo justamente cuando logra entender en el que él o ella vivió. Entender lo que sucede a tal nivel de profundidad que invita a la reflexión aún 82 años después de su fallecimiento. Zweig sufrió a los nazis alemanes, a los fascistas italianos y a los bolcheviques rusos. Esto le hizo comprender la realidad de su tiempo en los términos que hoy hablamos. La gran velocidad a la que todo cambia. Hoy no nos sorprenden los grandes cambios. Las generaciones que nacimos a finales del siglo XX y aquellas que nacieron este siglo consideran al cambio absoluto como algo que podría pasar mañana, incluso esta misma tarde. Sobre la realidad que le tocó vivir, Stefan Zweig comenta: para mi profundo desagrado, he sido testigo de la más terrible derrota de la razón y del más enfervorizado triunfo de la brutalidad de cuantos caben en la crónica del tiempo. Desde que me empezó a salir la barba hasta que se cubrió de canas, en ese breve lapso de tiempo, medio siglo apenas, se han producido más cambios y mutaciones radicales que en 10 generaciones. Zweig redondea estas palabras diciendo: mi hoy difiere tanto de cada uno de mis ayer, mis ascensiones y mis caídas, que a veces me da la impresión de no haber vivido una sola, sino varias existencias. Estas palabras las dice decepcionado de lo que ha pasado en Europa, decepcionado del triunfo de lo que él llamaba la antihumanidad, donde la degradación de la esencia humana se llevó a niveles que todos conocemos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta reflexión de Stefan Zweig invita a pensar justamente sobre la categoría del tiempo, ya no como calendario, no como aquellos días que vemos pasar y las horas que los llenan, sino en esa hermosa frase: desde que me empezó a salir barba hasta que se cubrió de canas. Esta forma literaria de resumir su vida es la realidad del tiempo humano. Es, en buena medida, la esencia del tiempo para nosotros. El tiempo en nuestras culturas modernas es un bloque, dividido en muchos pedazos pequeños que dan forma a las diferentes realidades. Hoy en día, cumplimos y celebramos el día de nuestro nacimiento y sumamos a él un año más. Vamos sumando y sumando hasta llegar a cierta edad donde ya no se puede sumar más. Los tiempos humanos siempre fueron grandes bloques, separados por años entre los cuales se generaban cambios sustanciales. El tiempo de los peregrinajes, el tiempo del embarazo, el tiempo de la niñez, hasta llegar al tiempo del ritual, que convierte a ese niño en adulto, por ejemplo. El tiempo de la cosecha, el tiempo del frío. En suma, bloques no medidos por horas, sino por la sabiduría de la cultura a la que pertenecían.
En este sentido, Jacinto Llosa plantea cómo fue que en esos albores de la humanidad, hace milenios de años, pudo acontecer esta conciencia del tiempo en la mente humana. Cuando el ser humano adquiere conciencia de la unidad y del carácter único de la realidad, del universo, de la eternidad y de sí mismo como único e irrepetible, de las cosas que cambian con el tiempo y del tiempo mismo que pasa, se da cuenta de que su vida no es infinita, de que un día morirá y de que la muerte es una destrucción definitiva y eterna. Entonces queda constituida la autoconciencia del hombre neolítico. Hace aproximadamente 10.000 años, el humano habría llegado al nivel de autoconciencia necesario para entender su papel en ese ente abstracto que es el tiempo, y empezar a trabajar en función de él. Este descubrimiento marcó el devenir desde entonces. Al tener esta intuición sobre la abstracción del tiempo, fuimos capaces de empezar la historia tal y como la conocemos hoy. De entender que lo que hacemos en vida no tiene que morir con nosotros. Que aquellos que vivieron antes dejaron cosas que nos confirman que estuvieron ahí. Que lo humano no tiene por qué ser efímero. Este descubrimiento en aquellos tiempos remotos llevó a pensar en el mañana, a prepararse conscientemente para el futuro, a analizar el pasado y sentir la melancolía de su lejanía. Sin embargo, desde el comienzo del siglo XX, el tiempo humano sufrió una mutación. Los grandes bloques de tiempos en los que los humanos vivían se transformaron en años, luego en meses, llegamos a las horas, y hoy en día se han convertido en segundos. Sorprendido con estas cuestiones, Stefan Zweig comenta: en conversaciones con amigos más jóvenes, cada vez que les cuento episodios de la época anterior a la Primera Guerra, me doy cuenta, por sus preguntas estupefactas, de hasta qué punto lo que para mí sigue siendo una realidad evidente, para ellos se ha convertido en histórico o inimaginable. Y el secreto instinto que mora dentro de mi ser les da la razón. Se han destruido todos los puentes entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro anteayer. No puedo negar que la cita anterior de Zweig me invita a reflexionar. Y creo que a muchos de los que nacimos justo antes de la revolución tecnológica del iPhone, también. ¿No sentimos que ese mundo analógico sin aparatos electrónicos en el bolsillo se ha convertido para las nuevas generaciones en algo histórico e inimaginable? Aquellos que nacimos en el clivaje de la historia, entre el ayer y el hoy que describe Zweig, sentimos que el tiempo vuela a velocidades extrañas, incluso dañinas para nuestro ser, para la forma en la que el tiempo fue concebido para nosotros. Zweig analiza todo esto de forma magistral. El padre, el abuelo, ¿de qué habían sido testigos? Cada cual había vivido su vida singular. Una sola, desde el principio hasta el final, sin grandes altibajos, sin sacudidas ni peligros. Una vida con emociones pequeñas y transiciones imperceptibles, con un ritmo acompasado, lento y tranquilo. La ola del tiempo los había llevado desde la cuna hasta la sepultura. Vivieron en el mismo país, en la misma ciudad, incluso, casi siempre, en la misma casa. Todo lo que pasaba en el mundo exterior ocurría, en realidad, en los periódicos. Nunca llamaba a su puerta. Se puede notar la melancolía en las palabras de Zweig. Nos podemos conectar fácilmente con el dolor que siente ante la pérdida de un mundo que siente vivo en él, pero que ya no existe. Ese que los tiempos modernos cambiaron a las formas crueles de un calendario seco y derruido por la velocidad a la que van las almas que en él han nacido. Esto queda patente
cuando compara esa vida que vivieron sus abuelos y sus padres con la que ha vivido él y su generación. ¿Qué no hemos visto? No hemos sufrido, no hemos vivido. Hemos recorrido de cabo a rabo el catálogo de todas las calamidades inimaginables. Y eso que aún no hemos llegado a la última página. Cuando leemos esto entre líneas, nos damos cuenta de que aquello que daña el espíritu de Zweig es la aceleración y la locura a la que ha llevado a la humanidad la velocidad con la que ahora se quieren vivir las cosas. Y eso tomando en cuenta que la hora de Zweig son los años 30 del siglo pasado, hace casi 100 años. Sin embargo, esto fue suficiente para él, para darse cuenta que el camino que estaba siguiendo la humanidad acabaría con cualquier cosa segura, para transformarla en una constante revolución, en una especie de guerra sin cuartel contra nosotros mismos. De allí que comente lo siguiente. Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración. Nuestra generación tal vez no haya sufrido tanto como la de Zweig, en especial él por su situación particular, pero yo mismo me lo planteo. ¿No he sufrido yo una revolución, la inflación y el terror en mi país, una pandemia encerrado en un país extraño y la necesidad de emigrar de mi tierra? A mis 33 años siento que ya he vivido varias existencias, tal como las describe con su genio Stefan. Y probablemente toda una generación se sienta igual. El mundo ha cambiado mucho desde que Zweig plasmó estas palabras. Cambió tanto que si hoy él levantara cabeza, volvería tranquilo al sepulcro, pues hallaría allí mayor tranquilidad que en la locura de esta modernidad tardía, donde el tiempo humano se mide en segundos de viralidad, segundos de atención, segundos de vida. Stefan Zweig escribió El mundo de ayer en sus últimos años de vida. El ascenso del nazismo lo llevó a la decisión final de acabar con ella, acabar con su vida. Exiliado en Brasil, con el miedo de que aquellos que destruían Europa destruyeran el mundo entero, decidió adelantarse a ellos. Y antes de que tomaran su vida, él acabar con ella. Antes de que ese tiempo acelerado lo alcanzara, él decidió que ya había llegado su tiempo. Este libro que hemos citado hoy es una biografía de su vida y en ella muestra el amargo dolor que siente por el mundo que perdió y por aquello que veía venir. Un mundo donde la presión del tiempo aplastaría a las nuevas generaciones. ¿No nos presiona el tiempo? Hoy en día se ha levantado en el mundo entero la necesidad de ganarle al calendario, de ser siempre joven, con lo que la cirugía estética está a la orden del día. De lograr ser el héroe de nuestra propia existencia, de la transformación constante porque siempre hay que renovarse, siempre hay que cambiar. Para ello hay que ser más rápido que los demás, obviamente, estar más al día, más actualizado. La realidad nos presenta las herramientas para que así sea. Bebidas energéticas, pastillas y suplementos para ganarle al cansancio, para ganarle, en últimas, al tiempo mismo. Hacer una publicación que llame la atención en el primer segundo, porque esa es la capacidad de atención de las nuevas generaciones, se ha vuelto el grito de guerra para ser alguien en este mundo hiperconectado. ¿No volvería a morir tranquilo en su cama Zweig si viera tanta locura? Por lo menos en su tiempo ponías la radio y se escuchaba a Gardel o a Louis Armstrong. La lectura siguiente corresponde a la nota de Stefan Zweig. Declaración por mi propia voluntad y en plena lucidez. Cada día he aprendido a amar más a este país y no habría reconstruido mi vida en ningún otro lugar después de que el mundo de mi propia lengua se hundiese y se perdiese para mí y mi patria espiritual. Europa se destruyese a sí misma. Pero comenzar todo de nuevo cuando uno ha cumplido 60 años requiere fuerzas especiales. Y mi propia fuerza se ha gastado al cabo de años de andanza sin hogar. Prefiero, pues, poner fin a mi vida en el momento apropiado, erguido como un hombre cuyo trabajo cultural siempre ha sido su felicidad más pura y su libertad personal, su más preciada posesión en esta tierra.
Mando saludo a mis amigos. Ojalá vivan para ver el amanecer tras esta larga noche. Yo, que soy muy impaciente, me voy antes que ellos. Es raro cómo el calendario comienza a tener un sentido distinto con el pasar de los años. Las fechas toman importancia por sí solas y derivan en esencias más allá de ese mismo tiempo. Crean ellas un contenido estético propio cuya forma numérica es solo eso. El cuenco donde se ubican grandes y sublimes momentos llenos de alegría, así como terribles y profundos dolores que socavan el alma. Un 15 de agosto no es solo un 15 de agosto, un 9 de noviembre tampoco. Un 25 de junio está lleno de alegría, así como el 6 de julio. Pero duele mucho un 2 de enero. Son solo formas. El contenido solo lo sabe el que lo vive, el que lo goza o el que lo sufre. Son más que fechas, son más que momentos en el tiempo cuyo efímero paso nos marca como un hierro incandescente el alma. Esos son los años humanos, marcados y sellados, inolvidables algunos queriéndose olvidar. No se puede controlar esto. Cada cosa que vivimos se convierte en un adoquín que forja el camino, que forja lo que llamamos vida. Cada relación, cada amor y desconsuelo, cada pérdida y cada desvelo. Cada que alguien importante sale de nuestras vidas y cada que alguien entra y se convierte en huella. Todo esto es la vida. Todo esto es dolor y pena, pero también alegría y gozo. Todo esto se transforma, a su vez, en el calendario de nuestras vidas. De esta forma, hacemos un pequeño homenaje a un gran personaje, entendiendo que el tiempo son más que números y fechas, y que esta barba algún día se tornará gris. Para ese momento espero mirar atrás y no tener que tomar la decisión de Zweig. Aún así, puedo decir que esta es una hermosa forma de ver un calendario.